Hermana, soy Patti Domínguez y seré anfitriona en esta tarde. Bienvenidas a la reunión de damas. Bienvenidas a todas. Continuamos con nuestro tema de estudio y el siguiente tema son las fiestas del Señor con preguntas y respuestas con Edith de la Luz. Gracias, Patti. Ahora me va a tocar a mí preguntarles a ustedes, así como le decía el señor a Job, ¿verdad? A ver, ahora pórtate como varón valiente y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Pero no, no es el caso. Vamos a ir viendo acerca de qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos conocido acerca de nuestro Señor a la luz de toda, de su escritura y sobre todo de la Torah, ¿ok? Y una de las cosas por las que muchos creyentes, o sea, hay muchas personas que conocen de Yeshua, que creen en él, no le conocen con el nombre en hebreo que Yeshua, lo conocen como Jesús, ¿verdad? Y que creen genuinamente en él y que dicen, sí, él es mi Señor, él es mi Salvador, él murió por mí en la cruz, yo le sigo, soy su oveja, él es mi rey, él es mi Dios. Pero de pronto se encuentran con la Torá y ellos dicen, no, pero la ley ya no hay que cumplirla. No, pero eso de las fiestas ya no es para nosotros, eso es para Israel. Y así, ¿verdad? Nos encontramos ese tipo de argumentos en el que nosotros antes también estábamos. O si no todas, la mayoría decíamos lo mismo, ¿verdad? Es decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él es mi Salvador, pero eso de las fiestas y los mandamientos y la ley, no, porque dicen Gálatas que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y eso significa que ya no tenemos por qué cumplir la ley, porque además Jesús la cumplió por nosotros. Entonces, si Él ya la cumplió, yo ya no tengo que cumplir. Y eso era lo que habíamos heredado, lo que nos habían enseñado de toda la vida, ¿no? Bueno, las que conocimos del Señor desde pequeños. Y realmente por este asunto es que muchas decimos, no es ya necesario obedecer todos los mandamientos, porque incluso nos decían, no, no todos, o sea, por ejemplo, de los 9, de los 10 mandamientos, 9 nada más. Uno no, el del día de reposo, ese no, porque ese nada más es para Israel, no es para nosotros. Y así decíamos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan estas fiestas, estas fechas en donde muchas de nosotras nos emocionamos por ver, a ver la luna, a ver si ya está la cebada, y empezamos a hacer los cálculos y a decir, ya vimos en dónde va a ser el año nuevo bíblico, y ya vimos en dónde va a iniciar la celebración, y cuándo va a ser Pascua, y cuándo van a iniciar panes sin levadura, y empezamos nosotros a emocionarnos. Pues claro que los que todavía no han tenido este conocimiento o han sido enseñados de esa manera y se aferran a ella, dicen, no, estos están judaizando, estos ya se fueron, ya cayeron de la gracia, ya no son hijos de Dios porque se fueron a los débiles rudimentos y ya no son salvos, ya son judaizantes, ya son legalistas y empiezan a, pues tristemente, acusarnos de cosas que no somos por falta de conocimiento de los conceptos, ¿verdad? Pero realmente no somos hijos de Dios. Y a veces cuando ya estamos de este lado y estamos diciendo, no, sí, la ley de Dios está vigente, la ley de Dios es buena, santa, justa, pura y está vigente, y estar en la gracia no significa que la ley ya no se va a cumplir, al contrario, con más esplendor todavía. Porque si yo desobedezco la ley, estoy pisoteando la gracia. Y bueno, tú puedes empezar a hacer tu argumento, ¿no? Y entonces empieza en nosotras a venir ese pensamiento de, y entonces aquellos que no obedecen la ley, por más que crean en Jesús, en Yeshua, ¿no son salvos en realidad? ¿Será que aquellos no tienen la salvación porque al rechazar la Torah de Dios, están rechazando al Mesías?
Claro, si el Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si mostrar el amor de Dios es obedecer sus mandamientos y ellos están rechazando esos mandamientos, entonces no creen en Yeshua. Entonces no son del Señor. Y además ellos mismos dicen, nosotros no somos Israel. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Aquellos o nosotros? ¿Cómo podemos entender? Bueno, a veces llegamos con hermanos, porque les decimos hermanos, pues porque creen en Yeshua, ¿no? Sí creen en Él. Sí han confesado al Señor en su corazón y en su mente. Y de verdad que hay hermanos que son tan rectos en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de actuar, que a veces hasta nos ganan a nosotros, ¿no? Y entonces está como Pablo cuando le dice a los judíos en Romanos, tú que tienes la letra de la ley y te vuelves infractor, y aquel que no tiene la ley y la cumple, estamos en problemas, ¿no? Porque obviamente el conocimiento del Señor nos da una responsabilidad muy grande, pero no quiere decir que el que ellos no reconozcan la ley de Dios no tienen responsabilidad. Claro que la tienen. Cada uno en particular tiene su propia responsabilidad, pero debemos de preocuparnos, sí, cuando por culpa nuestra las personas no quieran venir al Salvador. Eso sí es una responsabilidad grande. Y a veces con el afán de que es que la ley de Dios no está abolida, está vigente, y entonces queremos agarrar a la gente a bibliazos y que entiendan que la ley está vigente. Y más los ahuyentamos en lugar de acercarlos. Decía una ocasión mi hermana que escuchó a un predicador diciendo, cuando tú quieres quitarle un hueso a un perro, el perro se va a lanzar contra ti, te va a querer morder, porque le estás quitando su hueso, que él quiere su hueso. ¿Cómo le quitas un hueso a un perro sin que te agreda? Y entonces ya nos dijo la fórmula, ¿verdad? Nos dice, pues muéstrale el filete. Cuando tú le muestras el filete, algo que es mucho más grande, mayor, delicioso, solito va a dejar el hueso y va a tomar el filete. Así es que no estemos o observemos también nosotras si estamos a fuerza queriendo quitar el hueso en lugar de mostrar el filete. Bueno, dicho lo anterior y considerando, les invito y les exhorto también, mis hermanas, porque sé que muchas de nosotras conocemos a hermanos que dicen, no soy Israel y no tengo por qué celebrar las fiestas. Mis hermanas, por favor, no les insistan en celebrar las fiestas que ellos no tienen convicción de celebrar. Por favor, no estén queriendo obligarles, o incluso tampoco es válido que les digan, ven, mira, ven, te invito a las fiestas del Señor para que veas cómo son, y esa persona todavía no se siente o no se sabe Israel. No forces, por favor. La fiesta es para el que se sabe ser Israel, para el que quiere celebrarle al Señor. A nadie vamos a forzar, porque además esto es voluntario y de todo corazón. ¿Sabes a lo que te vas a exponer si invitas a una persona que no quiere celebrar realmente, por más que ella sí crea en el Mesías? Vas a exponerte a que te critiquen, a que te señalen, a que menosprecien realmente la cita del Señor. No lo hagas. Ningún egipcio que no estaba bien convencido del Dios de Israel se salió con ellos. Los egipcios y los de todos los pueblos que salieron con Israel de Egipto iban porque estaban convencidos de que el Dios de Israel era el verdadero Dios, el Todopoderoso. Y salieron porque estaban bien convencidos de ello. Ya después, pues, algunos extrañaron los pepinos y los melones y las cebollas y los ajos. Esa ya es otra historia, ¿no? Pero que celebremos al Señor por convicción y así lo hagamos con los demás. ¿Ok? A lo mejor tú piensas, pero es que si invito a esta persona y estando aquí en la celebración, ¿se convence? Pues ya la hice, ¿no? Pero no, mi hermano.
porque entonces tú estás obligando a la persona a celebrar algo que no tiene convicción y puede estar comiendo y bebiendo juicio. Tengamos cuidado en ello. Así es que esta es una de las responsabilidades. Si no están plenamente convencidos de la celebración de las fiestas del Señor, no les obligues a participar. Pero si alguno de ellos te dice, oye, sí me gustaría, oye, sé que van a celebrar y sí me gustaría ir, no sé bien cómo es eso, pero quiero ver, quiero saber. Entonces sí, porque tiene el interés y además el Señor le está llamando y tú no sabes allí qué vaya a suceder, ¿verdad? Pero no, vuelvo a lo mismo, no obliguemos, porque esta fiesta es para el Israel de Dios que se sabe Israel de Dios. ¿Ok? Vamos entonces a ver esta parte en este estudio que se llama ¿Quiénes celebran las fiestas del Señor? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a celebrar? Bueno, vamos a empezar con Gálatas 6, del 15 al 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y quiero que se queden con esta frase, al Israel de Dios. El Israel de Dios, ¿quién es? Vamos a Romanos 9, del 1 al 8, y dice, aquí está hablando Pablo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Acaso no te gustaría que toda tu familia viniera al Señor? Y no tienes esa tristeza y continuo dolor en tu corazón porque anhelas que ellos vengan a los pies de tu Mesías. Claro, y a Pablo le pasaba y él dice, mis hermanos, y dice que son mis parientes, pero aquí está aclarando algo Pablo, según la carne. ¿Qué significa según la carne? Pues según el parentesco sanguíneo o que somos de la misma familia en la carne. Y esto de ser Israel según la carne es muy importante entenderlo, ¿ok? Después dice, de estos, ¿no? Mis parientes según la carne, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, otra vez, vean esa frase, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces encontramos esto. Hay un Israel según la carne, y en ese Israel según la carne es en donde nació Cristo, donde nació Yeshua, nuestro Mesías. Apuntemos eso o retengamos eso en nuestra mente. Dice después, porque la palabra dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque aquí viene, ¿verdad? Lo que explica Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es muy importante, porque también vemos quienes están tan afanados con el Israel según la carne que piensan que ese es el Israel de Dios y tampoco es, ¿verdad? Y sí, yo sé que tenemos ese pesar de que ya van a bombardear a Israel como nación y nos ponemos a orar. Ajá, y cuando bombardean otros países, ¿no nos vamos a poner a orar? ¿No valen igual para el Señor? ¿No son también hombres y niños y mujeres? ¿Por qué siempre estamos como si Israel, según la carne, fuera más que todas las naciones? Según la carne. No. Es importante esto entender. No todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no todos los que nacen en el pueblo, en la carne, son israelitas. Pero vamos a ver esta segunda palabra de israelitas, ¿quiénes son entonces? Es como si yo dijera, no todos los campos
son campos, o no todos los trobat son trobat, o no todos los domínguez son domínguez, o no todos los gallardos son gallardo. Y que sonaría algo confuso, ¿no? Entonces, ¿quiénes sí son? Vamos a ver qué dice Dios. Dicen, y por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y podemos preguntar, ¿por qué Ismael no? Si también es descendencia. ¿A qué descendencia se está refiriendo Pablo? ¿A qué israelitas se está refiriendo Pablo? Vamos a ver. Dice Romanos 9, 1 al 8, bueno, la continuación, versículo 8, ¿verdad? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Este de los hijos de Dios es lo mismo que israelitas que está en el versículo 6. No todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, y nótese aquí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? Para Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Acuérdense, siempre que te pregunten, ¿cuál es la promesa? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una. Pero la otra es tierra, la tierra a la que yo te voy a mandar, Abraham. Y la otra es, vas a tener una gran descendencia. A ver, vamos a repetir los 3 puntos de la promesa. La bendición, bueno, la bendición la vamos a dejar hasta el final, ¿sale? Es la tierra, la descendencia y la bendición. Tierra, descendencia y bendición. Esa es la promesa. Y el Señor se la hizo a Abraham, esta promesa. Y según la promesa, la bendición de Abraham es Yeshua. La bendición de Abraham es Yeshua. La promesa fue también, obviamente, ¿cómo inicia esa promesa o cómo inicia el cumplimiento de esa promesa? Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Es Isaac el portador de la promesa que Dios le da a Abraham. Por eso no entra Ismael. Y después de Isaac, ¿quién es el que lleva la promesa? Jacob, no Esaú. Y así el Señor va llevando hacia la descendencia de nuestro Mesías. Es decir, hasta el nacimiento y el cumplimiento de nuestro Mesías, que según la carne era israelita. ¿Ok? Y de la tribu de Judá. Bueno, acuérdense ahora lo que dice aquí. Ya vieron aquí en Romanos 9:8 dice, sino los que son hijos según la promesa. Y en Juan 3:6, cuando nuestro Mesías habla con Nicodemo, le dice él, lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí puede sustituir los que son del Israel según la carne, pues son según la carne, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el Israel de Dios, el que es engendrado según la promesa, lo que es nacido del Espíritu. Sí, a veces escuchamos eso de que el Israel espiritual, pero tampoco es. Es más bien el Israel de Dios, como lo decía Pablo en Gálatas. ¿Quién es el Israel de Dios? No todo el que es israelita según la carne no todo el que es de Israel según la carne es israelita, sino los que son nacidos por la promesa, que son nacidos del Espíritu. ¿Bien? Ahora, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es un verdadero israelita. ¿A quién ven ustedes aquí? ¿O quién se imaginan que es ese personaje que está allí? A ver si lo recuerdan. Este que está aquí. Natanael. Muy bien, Natanael. Esta historia de Natanael, pues la vas a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿verdad? Dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo,
¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. Ven y ve. Cuando Jesús, vamos a saltar al 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que aquí tenemos por nuestro Mesías una definición de lo que es un israelita. ¿Quién es un verdadero israelita? ¿O quién es un verdadero israelita? En quien no hay engaño. Es una característica del Israel de Dios. No hay engaño en él. Versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y eso es muy importante. Un verdadero israelita reconoce quién es el Hijo de Dios, quién es el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Pero vean lo que le dijo el Señor: ¿crees? Pues la respuesta fue sí, porque él estaba diciendo: tú eres el Hijo de Dios, estaba creyendo. Así es que un verdadero israelita cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Ese es un verdadero israelita. Pero vamos a continuar. Porque en Romanos 11, 17 y 18 también nos habla del Israel de Dios. Y aquí es donde le está hablando Pablo a los gentiles en cuanto a la carne. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí les puse unas fotitos del olivo. Este es un olivo natural, cultivado, bueno, un buen olivo, y este es un olivo silvestre. Sí, el color ya se ve un poquito distinto, ¿verdad? Pero también, si ustedes buscan las características, el olivo silvestre, una de las características es que no produce buen fruto, o es poquito lo que produce en cuanto al aceite. O sea, no se puede sacar mucho de un olivo silvestre. En cambio, del olivo natural, del olivo cultivado, del olivo bien cuidado, hay mucha producción de aceite. Así que un verdadero israelita va a producir un buen fruto, va a producir aceite. El olivo natural produce, el olivo del Señor, vamos a decirlo así, cuya raíz es obviamente nuestro Mesías, produce, pero un olivo que es silvestre da muy poquito, ¿okay? Produce muy poquito. Pero vamos a continuar. Esto que Pablo está explicando en Romanos, lo explica o lo saca, porque Pablo no se está sacando de la manga, ¿verdad? Esto, sino que lo dice Jeremías. En Jeremías 11, 16 y 17 dice, está hablándole al pueblo de Israel: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer te llamó el Señor tu nombre, llamó el Señor tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Aquí está el olivo verde, hermoso. Pero este olivo verde y hermoso tiene un problemita, ¿verdad?
tiene maldad. Y por eso el Señor va a desgajar, ¿verdad? Para quebrar sus ramas. ¿Cómo sucedió esto? Aquí está Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y está hablando, sí, del Israel de carne. ¿Por qué? Pues dice, aquí sigue diciendo Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Tendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y esto es importante entender. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿Y qué significa eso de que y luego todo Israel será salvo? Bueno, en el olivo que vimos, ¿verdad? Que se desgajan las ramas y son injertadas esas ramas, digamos, de los gentiles, las ramas gentiles. Pero la rama natural también está allí, está desgajada. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Quién es entonces Israel? Tanto las ramas naturales están conectadas al olivo como las ramas que han sido injertadas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Génesis 48:19, espero que todas sepan un poquito mejor esta historia o por lo menos ya tengan nociones. Si no, en el tiempo de preguntas podemos responder, ¿sale? Dice, aquí, bueno, aquí en contexto está Jacob bendiciendo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y entonces él tiene que cruzar así sus manos para bendecirlos, ¿verdad? Y de un lado tiene a Efraín y de otro a Manasés, pero la mano derecha la está colocando en la cabeza de Efraín y la mano izquierda en la cabeza de Manasés. Y José se enoja, no, padre, mayor no van a hacer, y el señor, perdón, y Jacob le dice, sí lo sé, hijo mío, pero déjame así, porque, y ahora sí vamos a leer lo que dice, ¿verdad? Génesis 48:19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, estaba hablando de Manasés, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y multitud de naciones, a ver, ¿quién me dice cómo se dice en hebreo? Multitud de naciones. Meloja Goim, Eloha Goim. ¿Qué significa? multitud de gentiles. Multitud de gentiles, es decir, va a haber muchos gentiles que van a salir de Israel, de Efraín. Ahora nos vamos a la historia. Aquí está el mapa de Israel, ¿verdad? De la tierra prometida. Y aquí está Judá y aquí es Israel. Ya está dividido el reino. Antes era uno solo. Se divide el reino. Al norte queda Israel y abajo queda Judá. Así se conocían. ¿Por qué Israel? Bueno, en Israel, esta parte de Israel, perdón, esta parte de Israel también se le conoce como Efraín o José. Así lo van a encontrar también en los profetas, refiriéndose a las tribus del norte. Entonces, si ves Efraín o Israel o José, están hablando de las tribus del norte. Pero, ¿qué pasó con estas tribus del norte? Que fue tal su desobediencia y tal su maldad que estas tribus fueron esparcidas entre las naciones. Dios ya lo había advertido en Deuteronomio, ¿verdad? Si no me obedecen, los voy a esparcir entre los pueblos. Y eso fue lo que sucedió. Quedaron dispersos entre los pueblos.
¿A dónde se los llevaron? Bueno, los asirios fueron los que se encargaron de esto, y eso lo vimos en el panorama bíblico, pues vamos a ver pronto, cómo la manera en que Asiria conquistaba era sacando a los pueblos y dispersándolos, y después hacía que de otros lugares se fueran a vivir a ese lugar. Era como un cambalache, como un intercambio, ¿ok? Y eso hacía que los pueblos conquistados perdieran su fuerza, su identidad. Y al perder fuerza por estar separados y su identidad, al ser llevados a otros lugares con otras culturas, pues claro que no podían, el pueblo no podía unirse para volver a su tierra y luchar por su tierra. Esa era la manera de conquista de Asiria. Y así fue como Israel quedó disperso entre las naciones. No regresó. Judá después fue llevado a Babilonia, pero muchos de Judá sí regresaron, aunque otros también se quedaron dispersados. ¿Qué pasa entonces? Que al ser Israel llevado a otras naciones, pierde esa identidad, es asimilado entre los gentiles, es decir, se gentilizó, dejó de ser pueblo. ¿Cómo sabemos que dejó de ser pueblo? Bueno, ya lo vemos en Oseas, ¿verdad? Oseas dice, está hablando de los hijos que tuvo Gomer, la esposa de Oseas, o la mujer de Oseas, que ella tuvo 3 hijos, ¿verdad? Vamos a ver nada más los últimos 2 hijos. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Esto es lo que hizo el Señor, quitar a Israel del todo. Lo-Ruama, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice qué significa Lo-Ruama? No compadecida. No compadecida. O no voy a tener de ella misericordia. Y dijo Dios, vamos al versículo 9, y dijo Dios, va otro hijo, ¿verdad? Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué significa Lo-Ami? Lo-Ami, No pueblo, no mi pueblo. No es mi pueblo. no un pueblo. Aquí estamos observando lo que se conoce como la carta de divorcio de Israel. Tú, yo ya no me voy a compadecer de ti, no voy a tener de ti misericordia, y tú ya no eres mi pueblo. Ya eres como todas las demás naciones, fuera de mi casa, porque además, al dar la carta de divorcio, lo que el marido hacía era que sacaba a la esposa de la casa, y la mujer pues tenía que irse, ¿verdad? De vuelta a la casa de sus padres, o si se casaba con otro, pues irse con otro. Pero tú ya no eres ya no eres ni mi pueblo, y no voy a tener de ti misericordia. Versículo 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Por qué? Pues porque Dios hizo promesa a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, igual como las estrellas. Pero después dice en el versículo 10, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que ese Israel de Dios, el Israel de Dios, va a regresar después de haber estado asimilado entre las naciones, después de que Dios no se iba a compadecer y que iba a dejar de ser pueblo. Y yo sé que ya ustedes conocen esto, pero es importante arrancar de estas historias, porque si tú no te sabes el Israel de Dios, no vas a querer celebrarle a tu Padre. Juan 10, 27 al 29 nos dice, mis ovejas, está hablando Yeshua, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Hay una referencia también en Ezequiel donde dice que los pastores hicieron perder a las ovejas, ¿verdad? Dispersaron a las ovejas. Y andan, dice, andan mis ovejas de monte en monte y de collado en collado. Pero las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Y el pastor las conoce. Son sus ovejas. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y es lo que siempre repetimos, no hay dos rebaños, es uno. Y es un solo pastor. Y esto lo dice el Señor porque está corroborando también lo que dijo Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos. No está hablando aquí del rey David, el hombre, sino del descendiente de David, ¿ok? Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Por eso el Israel de Dios no puede menospreciar los preceptos, los estatutos del Señor. Debiera abrazarlo, ¿cierto? Porque es lo que corresponde cuando tú sigues al pastor, cuando sigues la voz de tu pastor. ¿Cuál es la voz del pastor sino su Torah? Esa es la voz del pastor, él es lo que está diciendo el pastor. ¿O qué otra cosa diría? Porque además Yeshua dijo, mis palabras no son mías, sino de mi Padre, que me envió. Lo que yo digo es de su Dios y de mi Dios. Moisés habló de mí. Entonces, no podemos separar a Yeshua de los preceptos, de los estatutos, de la Torah. Esta es la referencia, acuérdense. De Juan 10:10, su referencia es Ezequiel 37:24. Son las mismas palabras. Un solo pastor. Así que las ovejas escuchan la voz de este pastor y le siguen. Además, el Señor dice que no siguen al extraño, ¿verdad? Que sus ovejas no siguen al extraño. Quiero entonces compartirles, no sé cuántas conocen este video, pero cada vez que yo lo veo me emociono. One more time. ¿Sí se ve? Sí, hoy sí. Sí, sí se ve, sí se ve. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again.
I can't believe the way they were coming. A mí me conmueve mucho. Siempre que lo veo, igual. Ay, hermoso, hermoso, hermoso. Es hermoso porque sus ovejas oyen su voz. El Señor, cuando enseña todas estas cosas, Él usa cosas terrenales, cosas conocidas por nosotros para enseñarnos esas cosas espirituales. Por eso viene Él lo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no se van a ir con extraños. Así que tú eres una oveja del Señor, no te vayas con extraños. No te dejes endulzar el oído, ¿verdad? Sino sigue al pastor, al que te da buena comida, buen alimento, que es su palabra, al que te nutre, al que te enseña, el que siempre va a estar contigo en todo momento. Porque no éramos pueblo, no éramos ramas del olivo. Y si es que tuviéramos ADN de Abraham, pues no lo sabemos, pero no descansamos en esa esperanza. Porque el Señor lo dijo, no es en la carne, no es el Israel según la carne, sino el que es de la promesa, el que es nacido de arriba. Por eso, Ezequiel está profetizando un solo pastor, un solo redil, y andarán mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ahí naciones otra vez, Goim. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos eras Loami, es decir, no eras pueblo, pero ahora son pueblo, son Ami, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, eras Loruama, pero ahora has alcanzado misericordia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cuándo fue que se derramó esa sangre? Empieza. Porque es con el propósito divino que el Señor nos llamó, que podemos ser la nación santa, que Él habló, ¿verdad? Ahí cuando Jacob estaba con las manos cruzadas, bendiciendo a Efraín. Somos ese Efraín que regresa. Y no nos emocionemos y no se pongan ustedes a buscar si tienen ADN de Israel, de Isaac, de Abraham, porque insisto, no es por sangre, no porque seas Israel de carne, ya eres Israel de Dios. Pero si ya eres Israel de Dios y tú te sabes el Israel de Dios, enseña estas cosas, porque pienso yo que hay muchas ovejas que son ovejas, pero que no saben que son el Israel de Dios. Y por eso ven esto extraño y ven esto ajeno. Y porque los judaizantes se encargan también de imponer cargas pesadas. Cuando el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que seamos sabias para compartir este conocimiento, esta maravillosa historia a aquellos que no la saben. Empecemos de lo desconocido a lo conocido. Empecemos a decir, gloria al Señor porque eres su oveja. Él oye, tú oyes la voz de tu pastor y le sigues. Gloria al Señor por ello.
y sabes que somos un solo rebaño. Y ya si el Señor te concede, pues puedes seguir hablándole de estas cosas y al final decir, ¿verdad que somos el Israel de Dios? Sí, celebremos al Señor. Que el Señor nos dé sabiduría para poder así compartir esta maravillosa historia de amor que es la Pascua. Ahora sí, gracias mis hermanas y gracias por su paciencia. Amén, amén. Gracias por tan hermosa enseñanza y gracias por la exhortación. Yo en lo personal se me olvida y como decías al principio, quisiera que lo que el Padre me ha estado dando, ¿verdad? Que los demás también entendieran y se me olvida y ahí es donde me falta sabiduría, pero que el Padre nos siga instruyendo y nos siga enseñando. Gracias, Edith. Gracias por la exhortación y la animación. Hermosa. Gracias. Gracias al Señor. Hermanas, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguna tiene preguntas? Creo que todo muy claro. Entonces, examen. En examen. ¿Sí? ¿Listo para un pequeño examen de 5 minutitos? Me parece bien. Ok, venga. Bueno, a ver, Carmelina. Sí, yo tengo una pregunta. No sé si escuché bien o mal, pero al principio usted mencionó que en Israel, según la carne, nació nuestro Yeshua. ¿Sí es correcto? Así lo dice Pablo en Romanos. En Romanos 9, del 1 al 8. Así es. ¿Por qué según la carne? Incluso van a escuchar esta frase de según la carne en varias ocasiones, búsquenla, las que tienen ahí concordancia. Según la carne significa en apariencia de o ante los ojos de los hombres. Acuérdense que Yeshua, incluso en su genealogía, en Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Pero fíjense cómo aquí dice, según se creía. Es decir, a ojos de los hombres, él de quien era hijo, de José. Entonces, en la carne, o sea, según la carne o según a la vista, pues el Mesías es descendiente de Israel. Y a ver, rápidamente, un examen. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Tierra, descendencia y bendición. Eso, muy bien. ¿Cómo se llamaron los últimos 2 hijos de Oseas con Gomer? Lo ama y Lo ami y lo lo ama y rucama. lo ama. Muy bien, llegamos al final, Pati, gracias. Y pues damos lugar a la oración de despedida con Liliana Zúñiga. Lilia Zúñiga, por favor. La oración de despedida. Oremos. Padre eterno, te agradecemos por una enseñanza más. Te damos toda la honra y toda la gloria por esta pequeña parte de tu rebaño, aquí reunido, disperso entre todas las naciones. Gracias por continuar abriendo nuestros ojos y oídos espirituales para aprender más de tu palabra y entender cómo aplicarla en nuestras vidas con respeto y humildad hacia los demás. Que tu amor y misericordia nunca se aparte de nuestro lado y tu Santo Espíritu continúe guiándonos en verdad y santidad. Te agradecemos por tus amadas hijas que con tanto amor y dedicación se tomaron el tiempo para preparar y compartir estas enseñanzas que como siempre son de edificación para cada una de nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a ser fortalecidas y establecidas en tu palabra para no caer en tentación. Y también ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo y entorno para evitar caídas físicas y evitar consecuencias serias. Nos suplicamos, bendita. Padre eterno, te damos gracias por injertarnos a tu pueblo Israel. Celebraremos tus fiestas, no por emoción, sino por amor y convicción de que somos ovejas de tu prado. No hay por habernos hecho por la sangre preciosa
de tu Hijo amado que nos has dado tu salvación. Te damos gracias, Padre eterno, por la hermana Edith, que a través de todos estos años continúa siendo fiel a su ministerio, compartiendo de su sabiduría a cada una de nosotras. Llénala siempre de tu gracia y favor. Te pedimos que lo aprendido de cada una de estas enseñanzas se queden escritas en nuestro corazón y mente y que las atesoremos cada una de ellas. Bendícenos a todas las hermanas aquí reunidas y sus familias. Que esta noche nos concedas un descanso reparador y mañana, si es tu voluntad, seamos despertadas a un nuevo día y poder comenzar con nuestras responsabilidades. Padre, que todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra. Gracias por tu inmenso amor. Ayúdanos a tener diligencia y presentarnos delante de ti, aprobadas, capacitadas y adecuadas como obreras que no tenemos de qué avergonzarnos. Más bien, que la usemos bien tu palabra, de verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén.